Ok, bueno, ahora sí, ya arrancamos lo que es la clase de hoy. Bueno, tipos de mercado, entiendo que lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, que es la clase que corresponde al día de hoy. Me voy a abrir el chat, así me queda a la vista, para que ustedes... Bueno, la relación de la clase, ¿dónde sube después? Joaquín, yo la estoy subiendo siempre a la página al A24. Estoy subiendo todos los videos, así que nada, ahí lo van a poder ver. En el A24 como estamos haciendo siempre. Bueno, hasta la clase pasada lo que estuvimos viendo es un poco, me van hablando por chat obviamente si tienen preguntas. Hasta la clase pasada estuvimos viendo la demanda primero, la curva de oferta después, estuvimos viendo cuáles son sus determinantes, qué es lo que genera que tengan una determinada forma, determinada pendiente, que son los cambios en los precios, qué es lo que determina su ubicación, es decir, qué es lo que las desplaza, es decir, y esto es bien importante que tengamos esa separación, que es aquellas cosas que la van a correr a la curva de demanda o de oferta, y son factores que van cuando cambian cosas más allá de los precios. Es decir, habíamos visto cuando cambian las preferencias, para el caso de la demanda, por ejemplo, o en el caso de la oferta, cuando cambian los costos. Entonces, para cualquier precio se demanda más o para cualquier precio se ofrece más. Eso serían los desplazamientos. ¿Ok? Vimos también las últimas dos clases, vimos el concepto de elasticidad, que es sumamente relevante, y entonces lo que veíamos eran cómo ante variaciones porcentuales en los precios, cómo cambiaban porcentualmente las cantidades demandadas y ofrecidas. Esas clases, en particular elasticidad, es un concepto que no es sencillo, que es complejo, pero es sumamente relevante. Lo que tiene de bueno es que las lecciones que aprendemos para la elasticidad de la demanda también nos sirven para la elasticidad de la oferta, así que no duplica la dificultad. Estuvimos viendo entonces por un lado la oferta, por otro lado la demanda, y los estuvimos analizando. Lo que toca a esta altura ahora es pensar, bueno, qué es lo que sucede cuando interactúan la oferta y la demanda. Y si bien de eso algo ya hemos visto, incluso al principio de las primeras clases, donde hablábamos de, bueno, que el equilibrio de mercado se va a dar donde se cruzan, es decir, donde para un mismo precio la demanda unas cantidades que son iguales a lo que los oferentes quieren ofrecer. Eso quiere decir que el mercado se vacía o que no hay exceso ni de oferta ni de demanda. Es decir, para un determinado precio, los oferentes no están queriendo vender más que lo que les compran, ni los demandantes están queriendo comprar más de lo que están dispuestos a producir y vender los oferentes. ¿Okay? Más allá de eso, los mercados no tienen siempre la misma configuración. Ustedes habrán escuchado hablar, en particular en las primeras clases hablábamos siempre, por lo general estamos haciendo un supuesto de competitividad, decíamos que siempre esto se daba en un contexto competitivo, pero más en estos días en los cuales escuchamos, si miramos la tele, estas cuestiones que hay con los precios, que ayer se habló mucho de los precios de los alimentos, en general, que está también en discusión, vamos a estar al tanto de que por lo general se discute mucho si un mercado es competitivo o no es competitivo. Un poco menos vamos a escuchar la palabra si hay poder de mercado o no hay poder de mercado, pero lo que sí vamos a escuchar es ¿hay monopolios o no hay monopolios? Es importante saber que la definición de monopolio que se utiliza cuando escuchamos, o por ahí la que traemos antes de la clase, tiene algo de correcto, pero no ajusta del todo a las definiciones que vamos a estar viendo en esta clase. Por eso está bueno entenderlo bien y entender en realidad qué es lo que implica un monopolio y qué es lo que no. Eso es un poco lo que vamos a estar viendo en esta clase. En particular, y lo que sí es probable que alguna idea se hagan, es que estas configuraciones de mercado, de acuerdo a ser más competitivas o ser monopolios, o ser algunos de los casos intermedios o distintos que vamos a estar viendo aquí, van a depender, para resumirlo de alguna forma, de la cantidad de oferentes y de demandantes que tengamos en el mercado, ¿no? Por lo general siempre se focaliza en el lado de la oferta, es decir, hablamos de monopolio cuando hay un solo oferente, vamos a hablar de competencia cuando hay muchos, pero en realidad también se tiene que ver con el lado de la demanda. También podría pasar que haya uno o pocos demandantes y que en última instancia estén afectando el comportamiento del mercado.
¿Cuáles son las estructuras entonces de referencia que vamos a estar teniendo? Vamos a estar hablando de lo siguiente, que es un poco esta definición, es bien importante porque ya nos vamos dando cuenta que no es lo mismo que lo que escuchamos, o que por ahí traemos el prejuicio antes de la clase, de que es un monopolio o que no es. Un monopolio vamos a estar hablando cuando hay un solo vendedor. Por ejemplo, entonces yo acá les cito el caso de la compañía de gas. La compañía de gas, por un montón de motivos, que quizás por qué se llega a esto, lo vamos a aprender en Finanzas Públicas 1, el año que viene, pero nosotros tenemos un solo vendedor en el caso de un monopolio. La compañía de gas hay un solo proveedor. Un monopsonio sería el caso inverso, digamos, en el cual en vez de un solo vendedor o un solo oferente, lo que tenemos es un solo comprador, un solo demandante. ¿Ok? Y eso sería, por ejemplo, si yo me pusiese a pensar en una Junta Nacional de Granos, que esto quizás en historia lo habrán visto, en algún momento de la historia argentina ha habido, o en otros países, que es un solo comprador, es decir, a todos los productores de granos, cuando si existiese esta institución, no existe en la actualidad, pero si existiese en el momento que ha existido, en realidad se concentra toda la compra en un solo vendedor. ¿Ok? Chicos, las preguntas, si las subieron, las subí a la página, obviamente, así que si chequean, se supone que están ahí. Bueno, entonces, monopsonio es cuando tengo un solo comprador. ¿Bien? Oligopolio quiere decir que tengo pocos vendedores. Pocos vendedores, ¿qué podría ser? Entonces la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Productores de Petróleo, que son aquellos países, en particular los de Medio Oriente, también Venezuela, acá como el compañero se estará conectado, que tenemos en la clase, y algún otro país más, que son los máximos productores de petróleo, funcionan como un conjunto de países en los cuales hay poquitos oferentes, hay poquitos vendedores. ¿Ok? Un oligopsonio sería cuando tenemos pocos compradores. Aquí, en este caso, lo que tenemos es, por ejemplo, el caso de las empresas de fabricación de lácteos, pero no las piensen del lado de cuando venden, sino cuando estamos hablando de oligopsonio, estamos hablando de cuando compran. Es decir, si aquí alguno es de la zona tambera, no sé, del sur de la provincia de Buenos Aires, o de algún otro lugar también del país tienen tambo, entonces producen lácteos, bien van a saber que en general, más allá de alguna venta muy regional y quizás en el pueblo más cercano y demás, pero en general en realidad son pocos los compradores que hay de lácteos. No es que compra cada uno cuando vamos al supermercado y compramos la leche o la manteca. En realidad las compañías de lácteos son muy poquititas, las que están comprando la producción a los productores. Pensemos en el caso de la leche, no sé, me ocurre pensar en Sancor, La Serenísima, Ilolay y algunos más, obviamente que existen, pero en general no es que hay no es un gran número de compradores que vamos a tener, sino que va a ser un número reducido. Podrán ser 2, 3, 4, 5, 8, pero no mucho más que eso. Entonces ahí es cuando hablamos de oligopsonio. Ahí va dando el presente. ¿Ok? Y la competencia perfecta, en general cuando hablamos de algo competitivo, estamos hablando de cuando hay muchos compradores y vendedores, de los dos lados. ¿Ok? Y por lo general en el libro creo que lo nombra también, pero yo ya en clase les he comentado, porque me lo preguntaron, recuerdo, en las primeras clases presenciales, de cuál era un ejemplo de un mercado competitivo. El ejemplo de ganado en pie, por ejemplo. Si uno va a algún remate de ganado, en general va a ver que hay un montón de gente vendiendo, que de hecho uno puede comprar un remate o en otro, y también los compradores son un montón, uno va a tener un grupo de gente, bueno, si alguna vez pasan por experiencia en un remate, que está buenísimo, cómo funciona la oferta y la demanda, uno va a ver que hay un montón de compradores y de vendedores, y que ahí nos empieza a entrar un poco más la idea de lo que es un mercado competitivo, ¿no? En el cual ninguno tiene mucho poder, y lo vamos a ver ahora en las líneas que siguen, pero ninguno tiene un poder de alterar los precios. En general, la idea que vamos a estar viendo, y esto con esto último que estaba diciendo, es cuanto menos gente haya de un lado de la oferta o de la demanda, lo que nos va a estar generando es ese individuo reducido tiene mayor poder. Y cuando tiene mayor poder, va a poder afectar los precios y las cantidades.
¿Y qué quiero decir entonces? ¿Cuál sería el problema de esto? ¿Cuál sería la cuestión detrás? Nosotros bien sabemos que cuando un mercado es competitivo, va a haber un número muy grande de compradores y de vendedores. Cuando en realidad hay muy pocos, si vamos al caso extremo, donde hay un monopolista, donde hay un solo vendedor, lo que puede pasar es que este individuo que actúa solo y que no tiene competencia, como tiene lo que decimos poder de mercado, que es la palabra bien relevante, poder de mercado, va a poder alterar las cantidades vendidas y con ello los precios, y por eso también sus márgenes de ganancia. Cuando un mercado es competitivo, como yo les nombraba recién, el mercado de ganado, uno no puede pretender, si es un vendedor de ganado, decir, bueno, mis vacas van a costar 20% más que el resto. ¿Por qué? Porque si uno pretende venderle en un mercado competitivo 20% más que el resto, va a venir otro oferente y va a decir, mirá, yo la sigo vendiendo al precio por debajo del tuyo, al precio que estábamos transando originalmente, y todo el mundo va a venir a comprarme a mí. Y este individuo que dijo, yo me corto solo y yo quiero vender más caro, en definitiva, va a ser castigado por el mercado y va a vender 0 unidades. Entonces, el no tener poder de mercado quiere decir que no tiene ninguna capacidad de alterar los precios. Los precios que se dan en interacción de oferta y demanda le van a venir dados y no va a poder determinarlos, no va a poder afectarlos. Simplemente si él dice, yo quiero vender por arriba de eso, básicamente no tiene ninguna capacidad, va a vender 0 unidades. En el caso de un monopolista, como yo decía, en la compañía de gas es el único. Entonces la compañía de gas sí podría decir, yo vendo. Pero entonces la raíz de esto está en el poder de mercado que tiene. Es decir, que nadie le puede competir. Si la compañía de gas dice, yo subo 20%, no puede aparecer otra compañía de gas y decir, bueno, yo en realidad sigo ofreciendo el precio viejo. Tal situación no existe. Obviamente que la compañía de gas va a reducir su demanda, como vimos en la clase de la curva de demanda y la elasticidad de la curva de demanda. Obviamente cuando uno aumenta los precios, es decir, cuando uno hace un cambio en los precios que observan los demandantes, la demanda va a caer, naturalmente, pero puede ser que el monopolio, como habíamos visto, por cuestiones de elasticidad, encuentre rentable decir, yo subo el precio, que me compren menos cantidades, y total mi ingreso sube. Esto no puede hacer ¿por qué? Porque no hay competencia en este mercado. ¿Ok? ¿Se entiende un poco este concepto? Entonces, ahora vamos a estar desarrollándolo mucho más y vamos a ir caso por caso, pero para allá plantearles, setear la cancha de alguna forma y entender qué es lo que hay detrás de cuando hablamos de un monopolio o competencia. No es que por arte de magia, por ser uno o pocos, en sí es lo que determina todo. La cuestión que esto determina es que no hay otro que me venga a competir. Entonces, aquellos que son individuos tienen capacidad de alterar el precio. ¿Ok? En un monopsonio que hubiese un solo comprador o algo más sencillo, un oligopsonio, cuando decíamos las empresas de lácteos, algo más cercano que tenemos, si las empresas de lácteos deciden pagar un poco menos, obviamente que la oferta se va a reducir, los vendedores, los tamberos van a producir un poco menos, pero si por ahí lo coordinan de alguna forma, pueden afectar el precio y decir, total, no va a venir gente a comprar por encima de este precio. Bueno, me pueden ir haciendo preguntas de que se haya entendido o no se haya entendido. En este caso, como veremos, el monopolio y el monopsonio son un extremo que está dentro de la competencia perfecta y los oligopolios y oligopsonios son puntos intermedios, son puntos grises. Pregunta Albertina, ¿un ejemplo de competencia perfecta puede ser Samsung, Apple y así? No precisamente. Ahora vamos a ver un caso distinto, que eso podríamos decir que es una competencia monopolística de alguna forma, o en algún punto un oligopolio. Lo dejo ahí planteado eso, lo vamos a ver en las filminas, vamos a ver si al final de la clase, Albertina, si se te fue esta duda. Eso vamos a ir definiendo, no nos preocupemos todavía por ahí por definir qué sería y qué no sería, porque todavía no los hemos desarrollado, esto es prácticamente una introducción a lo que vamos a estar viendo. Bueno, si no veo preguntas, entonces sigo. La clasificación de Stackelberg, recuerden que la bibliografía de esta clase es la sección 8.1 de Rossetti, que ya la he subido también a la U24. Entonces este cuadrito, que es una fotocopia que tomé del mismo, pero es de este libro de Rossetti. Y
En particular, hay dos clasificaciones. Vamos a quedar con esta de Stackelberg, en la cual si miran acá yo con el cursor les voy marcando. Del lado de la oferta, un solo vendedor, pocos vendedores o muchos vendedores. Entonces, y del lado de la demanda lo mismo, pero con compradores. Entonces, un solo comprador, pocos compradores o muchos compradores. Si arrancamos por arriba a la izquierda, monopolio bilateral, es decir, cuando tengo un solo comprador y un solo vendedor, básicamente es un monopolio bilateral, hay uno y uno de cada lado. Si yo sigo avanzando hacia la derecha, en esta fila, tengo que cuando hay pocos vendedores y sigue habiendo un solo comprador, es un casi monopsonio. Y cuando tengo muchos vendedores y un solo comprador, es el monopsonio, que es el caso que habíamos hablado, un solo comprador, una junta de granos, podría ya ser el ejemplo de esto, comprándole a los productores. Y ahora si vamos en la segunda fila, en la cual tengo pocos compradores, si tengo un solo vendedor es casi monopolio. Si tengo pocos vendedores, oligopolio bilateral, es decir, hay pocos y pocos, es oligopolio y oligopsonio, un oligopolio bilateral diríamos. Y si tengo pocos compradores, pero muchos que están vendiendo, es el caso oligopsonio que hablábamos. Como hablábamos de las compañías de lácteos comprándole a una gran cantidad de tamberos. Y en la última fila, cuando tengo muchos compradores ahora, al tener un solo vendedor, es un monopolio. El caso típico, la compañía de gas, hay uno solo que ofrece y todos nosotros demandando. Cuando hay a estos muchos compradores del otro lado, hay pocos vendedores, es el oligopolio. ¿Okay? Ahí no recuerdo cuál era el ejemplo que habíamos puesto, pero hay unos cuantos que podrían ser. Y por último, muchos compradores y muchos vendedores es lo que habíamos dicho como competencia perfecta. Es decir, cuando está bien atomizado, podríamos decir, bien dividido, tanto los que ofrecen como los que venden. Pregunta, Franco Jolesi me dice, creo que competencia perfecta podría la bolsa de valores, por ejemplo, en el mercado bursátil. Exactamente, Franco. En el mercado bursátil uno tiene una gran cantidad de gente comprando y vendiendo. Y sí, de hecho se parece mucho el mercado bursátil cómo funciona, incluso un remate de ganado. Si uno se lo pone a ver, es básicamente una oferta y demanda constante y nadie puede decir que vende por encima de lo que el resto considera que valen las cosas porque básicamente no le compra a nadie. ¿Ok? Así es, sí, exactamente. ¿Existen monopolios de los mismos productos que apuntan a distintos clientes? Buena pregunta de Gaby Bagusa. Me parece, si entiendo bien tu pregunta, considero que es buena y que lo vamos a ver en una clasificación que va a aparecer hacia el final, que no está dentro de este cuadrito, que sería una competencia monopolística. No sé si habrás leído ya la bibliografía, pero que va un poco por ese lado. Es un caso adicional en el cual se va a parecer a monopolio, y en realidad es como que hay muchos pequeños monopolios que se diferencian un poquitito para tratar de apuntar a distintos clientes. De vuelta, Gaby, te digo que me esperes un cachito y en unas filminas más me parece que tu pregunta, lo mismo que la Albertina, va a estar respondida. ¿Ok? Las estructuras de referencia, entonces, que vamos a estar ahora una a una, vamos a estar hablando, es la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. En general, ¿por qué? Fíjense que nos estamos centrando a las distintas configuraciones del lado de la oferta. Del lado de la demanda, por lo general suele haber una gran amplitud de demandantes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes de entrar ahora uno a uno? Ahora vamos a estar cada una de estas detallándola y entendiendo bien a qué es lo que apuntan individualmente. Bueno. Competencia perfecta. Y acá hay una serie de cualidades y de detalles que vamos a hacer, de condiciones que va a cumplir un mercado para ser considerado competencia perfecta. Breve comentario, paréntesis. Anoche yo había subido primero una que me había confundido a esta filipina, estaba mal puesto el título. Fíjense la última versión que la cambié anoche en el AU24. Competencia perfecta. Atomización. ¿Qué quiere decir esto? Atomización quiere decir que es bien variado y amplio la cantidad tanto de oferentes como de demandantes, obviamente. En particular nos vamos a estar concentrados al lado de la oferta. Como dije, entonces ya por definición del lado de la demanda tenemos atomización, tenemos una gran cantidad de demandantes.
Del lado de la oferta lo que tenemos entonces es la atomización. Es decir, hay un montón de oferentes o de vendedores. Homogeneidad del bien o servicio. Y esto ya un poquito nos va empezando a responder la pregunta de Gaby Bagusa que hizo recién, que decía si existen monopolios que apuntan a distintos clientes. Acá lo que se tiene, la condición necesaria en competencia perfecta es que tengamos, los bienes tienen que ser homogéneos del bien que estamos vendiendo, que estamos ofreciendo. También por eso, esto responde un poco a lo de Albertina, ¿no? Que preguntaba si hay competencia perfecta entre Samsung y Apple. El bien tiene que ser homogéneo. ¿Por qué? Para que pueda suceder alguna de las condiciones que vienen abajo. Tiene que haber movilidad y permeabilidad. Esto quiere decir que cualquier oferente puede entrar y puede salir a este mercado. Y puede decir, bueno, yo vengo y produzco esto. Entonces, en competencia perfecta, como decíamos, que teníamos el ejemplo de la producción de ganado, básicamente, el comprarme vacas a mí, o al del campo de al lado, o al del campo a 10 kilómetros, o al del campo de General La Madrid, o al de Benito Juárez, tiene que ser lo mismo. Eso. Ahí alguno prendió el micrófono, apáguenlo chicos. Entonces tiene que ser lo mismo comprármelo a mí que comprárselo a cualquiera de estos otros alternativos, como les estaba contando. Entonces, eso necesita que el bien sea homogéneo. Más allá de que sea atomizado, que haya un montón de productores, a su vez el bien tiene que ser homogéneo. Porque si mis vacas fuesen distintas, por el motivo que sea, mi carne fuese distinta, ahí ya no sería un bien homogéneo en el cual cualquiera puede entrar y producir el mismo bien, ¿no? Entrar y salir a este mercado. No se podría dar esta movilidad. Ok, tampoco me permití, también necesito, a partir de que estos bienes son homogéneos, y que mucha gente lo puede producir al mismo tiempo, me va a generar que la fijación del precio se da por el mercado y que nadie puede ir por arriba o por abajo, de vuelta. Dado que estos bienes son homogéneos, y dado que lo que yo vendo es igual a lo que vende mi vecino del campo más allá, del campo más acá, etcétera, etcétera, como veníamos dando los ejemplos, yo no puedo decir mis vacas son más caras, porque ¿qué va a pasar si mis vacas son más caras? Básicamente, no me va a comprar nadie, porque mi bien es homogéneo. Las vacas se supone que son más o menos iguales. Tampoco yo puedo ir por debajo. Hay una cuestión de lógica, ¿no? O sea, el objetivo del lado de la oferta es maximizar los ingresos. No tendría ninguna lógica que yo ponga un precio por debajo del precio al cual lo puedo vender en el mercado. Además, lo que pasaría es que si las vacas cuestan, por decir un ejemplo burdo, pero una vaca cuesta 10.000 pesos, si yo las vacas mías las voy a vender a 9.000 pesos, primero que me van a demandar todas y me las llevan en un día. Porque todo el mundo compraría, pues estoy vendiendo algo más barato de lo que cuesta. Simplemente me la pueden comprar, se dan vuelta y se la venden a otro. Pero más allá de que además me vaciarían todo lo que yo voy a ofrecer, porque yo soy tan pequeño, mi oferta es tan pequeña que yo no tengo ninguna capacidad de atender a todo el mercado. Esto también es importante, por eso no tengo poder de mercado. Me van a vaciar mi campo, me quedo sin nada. De vuelta, obviamente que nadie va a ir por abajo, porque no tiene lógica asumir que alguien va a decir, vendo mi producción más barato que lo que lo podría hacer, ¿no? Porque dentro de la lógica de la oferta es maximizar su ingreso total. Esto genera, obviamente, que el mercado sea transparente. ¿Transparente en qué sentido? En el sentido de que de que no hay información acerca de cómo se generan los precios o no, y uno bien sabe que el precio al cual se está transando es el precio del equilibrio, y no es que alguien lo está alterando, no es que hay alguna cosa por detrás de que me estoy guardando mercadería, o que estoy tratando de alterar de alguna forma los precios. Es totalmente transparente, porque simplemente la interacción entre oferta y demanda es que se genera toda la información relevante, que es los precios y las cantidades transadas. Entonces, de nuevo, Franco Escoria, si la permeabilidad y precio límite relevantes, sí. De hecho, en el libro alguna cualidad más van a poner, pero yo las que le pongo acá son las que considero que son las más relevantes. La permeabilidad es bien relevante. ¿Por qué? Porque esa permeabilidad el libro refiere a que yo pueda entrar o salir del mercado. ¿Ok? Y esto es también bien importante, porque ¿qué quiere decir que sea competencia perfecta? Competencia perfecta en algún punto, como yo les decía, es que no tengo poder de mercado. Ni siquiera es que hace falta que en un momento dado del tiempo seamos infinitos oferentes, o que seamos un montón de oferentes. Con que exista la posibilidad de que alguien permee este mercado, de que venga un nuevo oferente y que ofrezca los bienes a un precio competitivo, ya eso es motivo suficiente para que yo no pueda con el precio hacerme el vivo, porque en realidad no le vendo a nadie. ¿Se entiende? No importa que hoy por hoy haya 100 personas vendiendo ganado.
Incluso podría ser que sea yo solo el que está vendiendo. Pero si yo sé que si yo, en el momento que pongo los precios un poquito por arriba, viene otro y va a vender al precio por debajo del mío, ya eso es motivo suficiente para que yo no tenga poder de mercado. Porque el poder de mercado devuelve la capacidad que tengo de poner un precio por encima de lo que sería competitivo. Entonces, por eso es bien importante la permeabilidad. Porque ya el hecho de que exista la amenaza latente de que alguien, si yo me desvío de los precios de mercado, puede ir por arriba, o puede ir por debajo, digo, cuando yo voy por arriba, puede poner un precio menor que el mío, ya eso es un motivo suficiente para que no pueda fijar el precio, no pueda alterar los precios y las cantidades demandadas en este mercado. ¿Ok? Y la fijación de precio, obviamente que es sumamente relevante, sí, porque es la consecuencia última. ¿Por qué? Y esto me sirve mucho para contar lo siguiente. ¿Cuál es el problema en última instancia? De que yo ponga el cobre más caro y de última la gente dirá, bueno, puede ser que se venda a precio más caro y se van a vender menos bienes. ¿El problema de esto qué sería? Nosotros vimos que para lograr la FPP y para lograr nosotros la producción, la máxima eficiencia, la producción tiene que ser máxima. ¿Por qué? Porque el producto es el máximo posible. Nosotros tendríamos, cuando si los precios están por encima de lo que es competitivo, si uno de los precios de alguna forma se alteran hacia arriba, lo que va a pasar es que se van a vender menos cantidades. Como yo decía, si la producción de gas, que tiene el monopolio, aumenta el precio, lo que va a pasar es que yo voy a demandar menos. Se podría producir más, siendo aún rentable, y yo consumiría más, y la producción sería más grande también. Sin embargo, como este monopolista decide poner precios por encima de lo que sería competitivo, la producción es más pequeña. Es decir, de alguna forma, lo que nos está pasando es que me estoy metiendo hacia adentro de la FPP. Entonces, ¿el precio límite es relevante? Sí, ¿por qué? Porque el haber un precio límite y que yo no pueda desviarme de eso va a hacer que la producción sea máxima. Va a hacer que el precio sea lo más bajo posible, y que sea lo más bajo posible va a generar que la demanda sea la más grande posible, y eso va a generar que estemos produciendo la mayor cantidad posible de este bien o servicio final. Si en cambio el precio límite no operase y fuese más alto, el problema que voy a tener es que se va a producir menos. Cuando se produce menos, obviamente que voy a estar hacia adentro del FPP, voy a estar derrochando de alguna forma capacidad productiva. ¿Ok? Ustedes me van haciendo preguntas y yo sigo avanzando. Monopolio. Monopolio, entonces, las condiciones que tiene, las principales características, es, así como hoy hablábamos en la competencia perfecta de la atomización, es la exclusividad de un agente de toda la oferta. Entonces aquí hay un solo agente, hay una sola empresa, una sola firma, un solo individuo que le está vendiendo a todos los demandantes. Hay un solo oferente. Es importante que para que exista este solo oferente, obviamente que no hay posibilidad de sustitución, no se puede sustituir. Esto quiere decir que yo soy el único, y si este bien fuese fácilmente sustituible, en realidad no tendría este poder de mercado. Si mi bien es fácilmente sustituible, no tengo el poder de ser el único. Por eso, de alguna forma, tampoco es... Apple no tiene un monopolio liso y llano, tampoco, si bien puede tener alguna diferencia cuando hablamos hoy de que no sea competencia, Apple no tiene. ¿Por qué? Porque si bien, supongamos que no es lo mismo traer Samsung, porque no sé, porque por algún motivo el iPhone tiene alguna prestación, es más bonito, etcétera, lo que sea, que a la gente le guste más. Sin embargo, yo tengo alguna capacidad de sustitución. No es que me da exactamente lo mismo aquel que tiene iPhone tener Samsung, pero uno se puede cambiar de marca. Entonces, también es importante para hablar de un monopolio, es que yo no tengo posibilidad de moverme de eso. ¿Okay? No tengo forma de sustituirlo por algo que sea similar o que me dé alguna prestación más o menos similar. Existen barreras. La existencia de barreras quiere decir que yo soy un único oferente. Este bien que yo produzco, no hay forma de sustituirlo fácilmente, pero entonces uno me dirá, bueno, pero podría venir otro y producir exactamente lo mismo. Bueno, lo que existen son barreras, es decir, pero no puede venir otra persona a producir lo mismo. En particular, ¿qué hay? Patentes o derechos de explotación exclusiva.
obviamente que yo soy el único fabricador de una determinada vacuna o de algo, tengo una patente que me hace que yo tengo el monopolio de esa vacuna, ¿no? O derecho de explotación exclusiva, como podía ser, obviamente, si yo tengo la concesión de un balneario en la costa, en una determinada playa, y yo soy el único que tiene mi balneario en ese lugar. Entonces, naturalmente, tengo un derecho de explotación exclusiva. Hay algún tipo de limitación que hace que no pueda venir otro oferente a competirme en este mercado. Entonces, esto es lo que se llama existencia de barreras. En general lo van a encontrar como barreras a la entrada. Es decir, en este mercado, a diferencia del mercado de competencia perfecta, donde existe la permeabilidad, y como yo le decía, pueden entrar y salir oferentes, ya el hecho de que existe esa posibilidad, ya me es determinante, en este caso no pueden entrar ni salir. Entonces, no solamente que soy el único, sino que además no soy el único y lo tengo garantizado. Porque podría ser el único bien porque nadie más quiere venir, ¿no? Como habíamos dicho hoy, puede ser que sea el único, pero existe la posibilidad de que alguien venga. Ahora, en este caso, soy el único y a su vez nadie puede venir. ¿Ok? Y el poder de mercado, que es la consecuencia de estas cosas que veníamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que puedo alterar los precios y cantidades. Como ya bien venimos hablando, si yo soy un monopolista, puedo decir, y puedo subir los precios, voy a vender algo menos, pero habiendo visto las elasticidades en la clase pasada, la elasticidad de la demanda, bien puede ser que diga este monopolista, me conviene, subo los precios, bajo las cantidades, pero gano plata. Acá pregunta, a ver si alguno se acuerda, en qué condiciones es que, ¿para qué tipo de elasticidades a un monopolista le convendría subir el precio y que se demande menos, pero que ganaría más dinero? Acá abro la pregunta, a ver si alguno se anima a responderme, para tener cierta interacción. Inelástica, muy bien, Victoria. Azarchuk, exactamente. Sin el signo de pregunta, Victoria, con seguridad, porque si vas a responder así de bien, no hay que tener dudas. Así que muy bien, Victoria, como dice, en el caso del monopolista que enfrenta una demanda inelástica, recuerden que ante un cambio en el precio, los cambios en las cantidades son proporcionalmente más pequeños. Entonces, si tiene este poder de mercado, obviamente que un monopolista, si está en un punto donde la demanda es inelástica, va a tener incentivos a decir, bajo las cantidades, aumentan los precios en el mercado, y con eso, a través de aumentar los precios, bajan las cantidades, pero el precio va a subir más, me va más que compensar lo que bajen mis ventas. Entonces, tengo mayor ingreso. Obviamente, el último punto, en un monopolio no toda la información es conocida. Y bueno, porque como hay un solo oferente, obviamente que tampoco es que es tan sencillo, por ejemplo, saber cuál es el precio de mercado, cuál sería el precio competitivo. El precio de mercado, cuando uno tiene un mercado competitivo, obviamente que por efecto de la competencia, y esto algo no lo mencioné en la filmina anterior, uno al estar compitiendo va a tratar de poner el precio lo más bajo posible. Por eso también es lo más eficiente, que un poco se sale de cuando yo les hablaba de por qué en competencia perfecta es consistente con ir al punto máximo en la frontera de posibilidades de producción, a irme hacia la frontera, ¿no? Porque se vende y se produce mayor cantidad, tiene que ver con que uno baja los precios al máximo. En un monopolio uno nunca sabe cuál sería ese precio al cual está dispuesto a competir. Cuando yo tengo competencia, básicamente lo voy a bajar al máximo para ganar un pedacito de mercado, y por debajo de un determinado precio ya no puedo ir porque me fundo. En un monopolio, fíjense que siempre está la discusión. Yo ayer escuchaba al dueño de una cadena de supermercados hablando de su rentabilidad, si era del 4, del 2, del 2,5, del 3%, pero en realidad eso es una información que es difícil de conseguir, cuál es la rentabilidad haciendo bien la cuenta de todos los costos y los ingresos que tiene una empresa. En este caso, la empresa de supermercados, digamos que no era un monopolio, sino un oligopolio. Pero bueno, en cualquier caso se parece un poco. No toda la información es conocida. No es tan fácil como en competencia, que uno la asume y que lo sabe, porque básicamente por debajo de los precios no podría ir y por encima tampoco. Aquí uno no termina de entender si en el precio que se está comprando y vendiendo es el precio más o menos competitivo, qué márgenes tiene de ganancias o no, o si se está aprovechando de la inelasticidad de la demanda y está subiendo los precios mucho. ¿Ok? Oligopolio.
Oligopolio, aquí lo que hablamos es cuando tenemos un número limitado y pequeño de competidores. Ejemplo de varios sectores industriales. El libro les va a mencionar algo así como, no sé, desde la venta de autos. Pensemos que los bienes tienen que ser homogéneos. Entonces pensemos en la venta de autos asumiendo que nos da lo mismo, ¿no? O por ahí en vez de la venta de autos, las piezas mecánicas, ¿no? Muchos sectores de la industria, la verdad es que uno cuando se compra, no sé, un electrodoméstico por ahí, no, supongo, porque los autos por ahí a alguien le gusta más una marca, uno es fanático de algo, de otro, pero los electrodomésticos, yo que estoy mirando, no sé, microondas que estoy mirando acá delante mío es VGH. La verdad es que si en vez de ser VGH era Samsung o no sé qué otras marcas hay, o Electrolux o otra marca, para mí era lo mismo. Yo no recuerdo que al momento de haberlo comprado me haya preocupado porque sea VGH o no sea VGH. Yo básicamente buscaba unas determinadas condiciones y punto. Que eso hace a la homogeneidad, es decir, yo buscaba cierta capacidad y no mucho más que eso. En cualquier caso, el número es limitado, porque no es que yo estaba diciendo hay infinitas marcas. Yo estoy mirando, como les digo, mi microondas es VGH, pero bien podría ser Samsung, Electrolux, o no mucho más que eso. No hay muchas más marcas, entonces también, si bien es un bien homogéneo, y yo lo puedo sustituir por cualquier otro bien más o menos que me daría lo mismo, en cualquier caso, las marcas no es que yo tengo infinitos oferentes o no los conozco. Yo los conozco y son un grupo reducido. Termino de dar esto y voy a las preguntas, que ahí veo ya que Gaby Esbauso me está diciendo alguna. Entonces, hay un número limitado y pequeño de competidores, ejemplo de varios sectores industriales. Yo les hacía el caso de la OPEP, pero en el libro van a encontrar algo como esto, entonces yo ahí les hablo de microondas que estoy viendo acá, o si veo, no sé, o que estoy mirando acá que hice las compras de ayer, la harina estoy viendo, qué marca compré, Pureza, pero la verdad es que cuando yo ayer estaba en el supermercado, si en vez de ser Pureza era la Blancaflor o era otra, no sé, quizás alguien con más conocimiento me va a decir que sí hay diferencia, pero para mí la harina es una cosa blanca que se pone para cocinar y es todo lo mismo. Entonces yo compré la Pureza, de vuelta. Estaba la Blancaflor y no sé, y la Jumbo estaba y alguna marca más podría haber. En cualquier caso, para mí era un bien homogéneo y no había infinitos oferentes. ¿Ok? La rivalidad es variada y sí. ¿Por qué es variada la rivalidad? Porque en algunos casos, dado que hay pocos oferentes, podría ser que esto se parezca más a un monopolio o se parezca más a una o se parezca más a una competencia, a la competencia perfecta. Es decir, esto lo vamos a ver ahora unos bullets hacia abajo. Cuando hablemos del poder de mercado, la rivalidad en definitiva puede ser que las empresas digan, bueno, somos 2 o 3, pero nos sacamos los ojos por competir. Somos 3 o 2, pero nos comportamos como si estuviésemos en una competencia perfecta, en la cual nos vamos a arrancar los ojos por minimizar precios y quedarnos cada uno con la mayor cantidad del mercado. O bien podría ser que en realidad diga, mira, a ver, no nos matemos, no nos pisemos la sábana entre fantasmas, sería un poco la definición, y no vayamos, y se acuerden los precios mal o bien entre las distintas empresas, y decir, no vayamos más abajo. Ahora lo vamos a ver unos bullets para entender bien con un caso práctico cómo sería esto. Entonces la rivalidad existe, pero es variada. Puede parecerse un poco más a la competencia o al monopolio, dependiendo de cuánto coordinen entre los oferentes. ¿Existen barreras? Sí, pero tiene alguna flexibilidad. De nuevo, si yo les digo que hay un oligopolio, hay alguna limitación. Entonces, por ejemplo, yo hoy les hablaba de... entonces hay algo que hay una limitación regional o por nicho. Entonces yo les decía, bueno, compañías de lácteos, que para mí es medio lo mismo, de vuelta, uno puede... Acá hay sutilezas, de vuelta, asumiendo que todos los lácteos para mí son lo mismo, uno puede ser que regionalmente aparezca alguna marca más, pero no quiere decir que yo opere entonces en todo el país. No sé, existe la marca que alguno conoce, o de la zona del sur de la provincia, la chavense. Los tipos que hacen venden lácteos en una determinada zona. Esto entonces no es que hay infinitos competidores en todo el país, sí es que hay una gran cantidad de competidores, pero en realidad cuando yo miro hay 3 o 4 grandes, y después, bueno, en algunas regiones se puede abrir y puede haber algún competidor más, pero no es que en todo el país. Otro ejemplo con alguna limitación referido a los balnearios que yo decía. Por lo general uno no tiene los balnearios, en las playas no es un único balneario,
que tiene la concesión, pero tampoco que hay tantos. Uno, no sé, pensando en algún lugar donde cualquier playa que se les ocurra, de la costa atlántica argentina, por ahí uno en una determinada zona tiene, pero tiene 2 o 3 balnearios. Tiene, por ahí en algunas ciudades más, Mar del Plata, uno más grande, tiene una oferta un poco más grande. Pero uno por ahí piensa en algunas ciudades balnearias que tienen 3, 4 balnearios. Entonces, hay barreras, y sí, ¿por qué hay barreras? Porque no puede haber infinitos balnearios, porque uno no puede poner uno encima del otro. Hay una barrera, digamos, natural, hay una limitación natural que no me va a permitir que haya una infinita competencia. Entonces, naturalmente, pero sin embargo, bueno, yo pongo el balneario aquí y 200 metros más allá o 300 metros más allá puede haber otro. Entonces, ¿hay flexibilidad? Sí. Puede venir uno. Ahora, ¿pueden venir infinitos? Y no pueden venir infinitos. Porque si el centro de la ciudad está enfrente a mi balneario, la verdad es que los sumos pueden poner un balneario, o 2, o 3 balnearios, pero ya si uno más quiere venir, ya no es un producto homogéneo. Porque en realidad estás obligando a que la gente tiene que irse en auto, no puede ir caminando, entonces ya no es lo mismo que mi balneario, que lo tengo en el centro de la ciudad, que está en el mejor ubicado. Entonces, ¿hay flexibilidad? Sí, pero hay alguna barrera. ¿Y qué es esto? Una barrera física. No es lo mismo en una ciudad balnearia pequeña si yo estoy en el centro que si yo en realidad lo tengo que poner balneario a 3 kilómetros. Obviamente que ahí empieza a aparecer alguna barrera. En función de todas estas características que dijimos, que es que hay un número pequeño de competidores, pero que el producto bien es homogéneo, y hay algún grado de rivalidad, el precio del poder de mercado, que el poder de mercado que determina nuestra capacidad de alterar el precio, va a ser variado. Ahora, ¿de qué podemos depender? Como habíamos dicho, y bueno, en algún caso depende de cuánto coordinen. Yo les decía que se podía parecer más a un monopolio, en donde la oferta dice, aumento los precios, reduzco las cantidades y maximizo mi ganancia, o lo regulo y, bueno, en algún momento digo, bueno, en realidad voy a producir más y voy a vender más barato, pero como sea, la oferta tiene ese control, tiene ese poder de mercado, o se puede parecer a algo más competitivo, en el cual se saquen los ojos entre los competidores y se revienten. En general, algún tipo de acuerdo uno tiende a pensar que puede ocurrir, y acá cito el caso de la OPEP, que el caso de la OPEP, que son los países productores de petróleo, que son los países más relevantes y que manejan toda la oferta mundial de petróleo, tienen algún incentivo, naturalmente, a coordinar, y coordinan, y lo que hacen es, ahora en estas últimas semanas hubo bastante de esto, ahora explotó el tema del coronavirus, pero hace 2 semanas o 3 atrás estaba esa discrepancia entre Arabia Saudita y otros países en los cuales algunos querían producir más o producir menos, pero en general, de forma coordinada, de si los precios del petróleo están aumentando mucho, están bien altos, porque hay un boom de demanda o por lo que sea, por ahí aumenta la cantidad ofrecida y aprovechan que ganan mucho dinero. Esto es ante un desplazamiento de la demanda, sería, ¿no? O por el contrario, si los precios están pinchando mucho, hace un par de semanas el problema era que los precios del petróleo se habían destrozado, estaban a niveles bajísimos históricamente, muy bajos, hicieron bolsa. Entonces, dentro de la OPEP, la discusión era, bueno, a ver, coordinemos y ofrezcamos menos. Vendamos menos, porque dado que nosotros lo podemos coordinar, si todos nosotros decimos que vendemos más caro, que si todos nosotros decimos que reducimos la oferta, los precios van a subir. Esto en algún caso podría decir, subo el precio y espero que la demanda baje, o de otra forma, dependiendo de cómo sea el mercado, en este caso de los OPEP, es reduzcamos las cantidades producidas y así el precio va a subir, por la oferta y la demanda, para tener un control del precio, ¿no? Entonces aquí el precio, el poder de mercado y los precios tienen algún grado de coordinación en general. Puede suceder que no, pero en general hay. Y visibilidad hay, y dependiendo de cuánta competencia haya. Cuanto más competitivos sean, mayor visibilidad va a haber. Por eso muchas veces uno puede ver que entre los supermercados tratan de publicar sus ofertas y ponen cosas como el mejor precio garantizado, etcétera, etcétera, y se publican online los precios y demás. Bueno, tratan de alguna forma de que uno tenga mucha información, y eso está fogoneado obviamente por la competencia. Mayor competencia, mayor demanda porque haya más visibilidad. Y ahora voy a pasar las preguntas y ustedes me pueden ir haciendo otras más. Pregunta Esbagusa, si una empresa cubre la demanda de un determinado producto,
pero la franquicia de esa empresa tienen dueños distintos y se genera cierta competencia entre locales, se considera un monopolio. No, si hay competencia no es monopolio, por definición, ¿no? Entonces eso es bien importante. Recordemos, esto es casi como, por definición, un monopolio es la ausencia de competencia, casi que podríamos definirlo así, de alguna forma, así que no. Así que no, en ese caso no. En general, lo que sí va a pasar es que las franquicias, por lo general, la empresa madre, aquella que otorga las franquicias, le trata de dar algún tipo de monopolio o en realidad algún tipo de poder de mercado regionalmente definido. Es decir, trata de evitar la competencia. Vos, por lo general, cuando una franquicia te da, no sé, un McDonald's, no le va a dar la franquicia a otro que lo ponga a media cuadra. Salvo que sea un lugar súper concurrido y se justifique y haya tanta demanda que sea justificado, pero si no, en realidad, para poner otro McDonald's te va a decir, bueno, andate más allá. Si yo te doy una franquicia de Starbucks, no le van a dar a otro una cuadra. Entonces, se trata de generarle cierto poder, cierta demanda concentrada en esa persona única. Entonces, de hecho, se busca evitar con las franquicias la competencia. Franco Scolesi, si es de la misma empresa, responde a los mismos fines, una competencia, bueno, ahí respondía Franco a la consulta de Gaby, pero un poco tiene la lógica esa, fíjense, de hecho, se trata de aislarlo un poco, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que la empresa madre es la que tiene en realidad este monopolio y trata de alguna forma contra otras empresas, pero dentro de una misma empresa no se van a buscar competir, sino que al revés, va a tratar de hacer máxima los ingresos, no tiene ningún interés en que compitan entre ellos. ¿Alguna consulta más? Sigo, si no, y avanzamos a la última configuración. Que esto por ahí responde un poco a las consultas que hoy habíamos visto, que eran la de Albertina, creo que era, yo voy para arriba. Esto aplica un poco el punto de Albertina entre Samsung y Apple y cómo competían. O también un poco lo que decía Gaby de monopolios de productos que apuntan a distintos clientes. Creo que con esto un poco lo vamos a estar respondiendo. Y ese concepto de competencia monopolística, que no entra dentro del gráfico de Stackelberg que yo les ponía hoy. ¿Por qué? Porque no habla precisamente de decir más o menos oferentes en función de un bien más o menos homogéneo, que era un poco lo que decía, y las barreras. En general, con una competencia monopolística, y su nombre nos va a estar dando ya un montón de pistas de qué es lo que esto se refiere, vamos a tener un alto número de competidores, ¿ok? Con un segmento de mercado pequeño, pero dominado. Es decir, cuando nosotros veíamos a la competencia perfecta, teníamos un montón de competidores, pero en cualquier caso, lo que sucedía era que todos vendían el mismo bien, un bien homogéneo, entonces ninguno llegaba a dominar nada. Eran muchos en un gran campo de juego, en un gran mercado para un producto homogéneo y atomizado. Acá, si bien hay un número grande de competidores y de oferentes, en realidad cada uno atiende un pedacito de la demanda distinto, de modo que cada uno de alguna forma no está compitiendo 100%, no está compitiendo abiertamente con el resto de los oferentes. ¿Ok? Y ahora cuando avancemos, me voy a poner mucho, tengo frío, cuando avancemos vamos a entender un poquito más de cómo es esta segmentación del mercado como de a cachitos, ¿no? Porque ¿por qué no termina de ser un monopolio si es que cada uno actúa solo? Bueno, y acá ya el segundo ítem va a decir bastante de esto, que es la diferenciación es parcial, en realidad, ¿no? Porque lo que está pasando es que lo diferencio, pero el producto no termina de ser de todo diferenciado. Obviamente que cuanto mayor sea percibida esta diferencia, más poder de mercado voy a tener. Y acá es donde entra lo que decía Albertina de Apple Samsung. Cada uno vende algo distinto, tratan de diferenciar el producto. Apple es gran parte de su cultura empresarial, es un tema que por ahí no manejo del todo, pero gran parte de la idea del producto que te vende Apple es de hacerte percibir que es bien distinto. Quizás alguien como yo, que no compra Apple o el iPhone,
yo, como ya les conté mis motivos en la clase, dirá, mirá, la verdad es que para mí no es tan distinto, pero bueno, no importa lo que yo opine, porque para mí yo lo uso para hablar por teléfono, chatear y mandar emails. Pero Apple te ofrece una cantidad de prestaciones, de estética, de estatus social, y te trata de venderte de que vos percibas con una mayor diferenciación percibida de que es un bien distinto. Esto puede pasar con un montón de cuestiones, por cuestiones tiene mucho que ver hasta con el marketing, esto que en alguna clase pasada me preguntaban algo del marketing. Con los cuales, cuanto yo te pueda hacer percibir que esto es un poquito distinto, yo puedo tener cierto poder más de mercado y puedo decir de alguna forma, cobro más caro y no pierdo toda la demanda, porque si fuese esto, si los bienes fuesen, si la gente no percibiese que son distintos, si yo cobro muy caro no lo compro. Por ejemplo, yo vuelvo al caso del microondas, porque acá se parece mucho, el microondas VGH que yo decía que era un oligopolio. Pero un oligopolio, en tanto y en cuanto, yo asuma que el microondas VGH, les decía, era lo mismo que el Electrolux o el Samsung, que un poco a mí sí me da lo mismo. Pero si en realidad VGH lo que dice, no, nuestros microondas son mejores porque irradian menos ondas, no sé, lo que sea, entonces tienen menos consecuencia de, no sé, que puede generar menos cáncer, o que tiene algo que lo hace distinto, o simplemente porque, no sé, el Electrolux es la compañía nacional, entonces en realidad a uno le, no sé si es nacional, pero bueno, a uno le genera como, le gusta más la marca porque le gusta. Ahí en realidad ya dentro de ciertos márgenes hay algún poder de mercado, ¿no? O sea, ya los productos dejan de ser tan homogéneos y cada uno en ciertos márgenes, obviamente, tiene un pedacito más del mercado relevante. El mercado lo podemos pensar como algo geográficamente, el mercado como en esta zona, en esta región, o también como cierto segmento de la demanda. Bueno, dentro de ciertos segmentos de la población o de la demanda, hay algún poder de mercado donde uno pueda actuar de alguna forma como monopolista. ¿Ok? La sustitución es intermedia, y sí, porque como yo les decía, bueno, de Apple a Samsung, en realidad yo puedo sustituirlo, pero obviamente que no es la sustitución plena. Si uno entiende que aquella persona que tiene el Apple es porque se acostumbró además a todos los sistemas operativos que tiene Apple y porque le resultan que son mejores, uno puede sustituir por pasarse a Android, por ir a situación de Android, como diría un personaje gracioso, pero de alguna forma no tiene sustitución total, no tiene sustitución, la sustitución es parcial, de alguna forma es intermedia, porque me sirve igual, pero no me da exactamente la misma prestación, no me siento igualmente cómodo, entonces cuando no estoy cómodo tardo más tiempo, me gusta menos, estoy más incómodo. Puede ser también que los Apple son más bonitos, entonces también es parte de las prestaciones de cualquier aparatito que uno tenga es que sea más bello. Entonces, bueno, los Apple son más bonitos, entonces, bueno, lo sustituyo por un Samsung que cumple la función, pero me gusta un poco menos. Entonces sustituye, pero no me da todo lo que me da, todas las dimensiones, todas las prestaciones que me da un Apple, que me da un sistema operativo que me gusta más y que me resulta más bonito. Entonces hay una sustitución, pero parcial, intermedia, de alguna forma. El precio puede alterarse en función de la capacidad diferencial del producto. De nuevo, como yo decía, Apple, si uno ve, tiene una capacidad de sacar un nuevo producto, sacarle el nuevo celular, lo que sea, y tiene capacidad de poner precios por encima del mercado, del mercado, por encima de lo que venía vendiendo. ¿Por qué? Y esto se da porque lo puede diferenciar. Como yo le decía de vuelta, en cambio VGH con los microondas, por ahí tiene, pero VGH no tiene capacidad, no se diferencia, no tiene algún poder de monopolista en su segmento. No tiene capacidad de decir yo vendo más caro. Ahora, en una marca que sí tiene alguna forma de diferenciarse y decirte yo te estoy ofreciendo algo distinto, sí es posible que pueda tener algún poder de mercado y decir, bueno, aumento los precios y se reducen las cantidades, pero sin embargo yo no pierdo la totalidad de las ventas. Si los productos se percibiesen como iguales, 100% iguales, nadie tiene poder de mercado, uno no puede hacer esto y desviarse. En cambio, si los productos se perciben de alguna forma distintos, justificado o no, no importa, la cuestión es que se perciban distintos. Si ya se perciben distintos, uno tiene esa capacidad.
Las barreras, naturalmente, y de vuelta, son escasas y bueno, van a depender un poco de todo. A ver, en particular, las barreras son escasas en tanto y en cuanto ya vos puedas percibir o no, pero ¿qué sería importante acá? Muchas de esas barreras, los productos se van a parecer, pero en ciertas cuestiones, al menos parciales, yo puedo por barreras. Es decir, yo puedo hacer algún aparato que se llame celular y que tenga un programa operativo y que sirva para chatear y que sepa mandar emails. Sí, se puede hacer. Entonces ahí yo no tendría una barrera haciendo un celular. Ahora, lo que yo no puedo es el diseño de Apple sí está patentado. El diseño de Apple está patentado. El sistema operativo que usa Apple, iOS creo que se llama, iOS o algo así, sí está patentado. Entonces yo no lo puedo usar. Entonces, hay barreras, pero son escasas. Es decir, yo no tengo una barrera a todo. La totalidad de mi producto yo no puedo decir esto es 100% distinto. Ahora, sí puedo con ciertos elementos, que por eso son los que me hacen percibir la diferenciación del producto, que van a tener más o menos barreras. Ok, entonces yo decía, hay barreras escasas, no es para todo, porque yo no puedo decir no produzca celulares. Ahora, sí yo te puedo decir, hay cuestiones de diseño, cuestiones del programa operativo, cuestiones del nombre del aparato, que no, yo no le puedo poner algo, en vez de Apple, no sé, Apple, pero ponerlo con 3P, si quiero. O no puedo usar algo que el simbolito sea una manzana. O no puedo usar, me imagino, cuestiones del diseño de la carcasa, de haber algunas cosas que tienen que estar limitadas, etc. Entonces, las barreras son escasas y son parciales de alguna forma, o apuntas a determinadas cuestiones, dependiendo de vuelta. Estas barreras se actúan sobre dimensiones que contribuyen más a la percepción de un producto diferenciado, van a ser más efectivas y ese poder de monopolio va a ser más grande, ese poder de mercado va a ser más grande, y si son cuestiones muy marginales, no van a afectar. De nuevo, el logo de BGH estoy seguro que está patentado y que hay una barrera ahí a que yo no puedo, pero no creo que alguien para vender más o menos microondas gane algo o pierda por tener un logo más o menos parecido al de BGH. Y eso está patentado. Ahora, el logo de Apple sí tiendo a pensar que tener un logo parecido al de Apple o no va a afectar o no tus ventas. ¿Ok? Entonces, viene por ahí un poco estas barreras. Por eso verán que, obviamente, todas estas condiciones que vimos en competencia perfecta y en monopolio son más fáciles de definir, porque son extremos. En oligopolio y en competencia monopolística hay sutilezas, hay grises, y obviamente dependen de cada caso. Lo que hay que entender es que en oligopolio, la diferencia es que los productos son siempre homogéneos, y a lo sumo hay alguna limitación a que haya más o menos gente. Y en competencia monopolística, los productos no son homogéneos, y la cuestión es que la gente percibe que está comprando bienes que son parcialmente similares, parcialmente sustituibles, pero no hay un bien homogéneo. Entonces, en realidad puedo tener infinitos oferentes, pero lo que no tengo es siempre el mismo bien. En cambio, en el oligopolio, no voy a tener infinitos oferentes, voy a tener un grupo más reducido, pero siempre tengo el mismo bien. Un poco para hacernos la idea de cómo, en una frase, diferenciarnos unos y otros que nos puede traer problemas. Luego la competencia y el monopolio son situaciones extremas, entonces es más fácil definirlas. ¿Okay? ¿Quedó claro? En particular esa sutileza de cómo, por lo menos como una ayuda a memoria, de cómo diferenciar oligopolios y competencia monopolística. Podemos decir muchas cosas más, pero una primera diferenciación es esa. ¿Una pregunta? Si no, iríamos como a las conclusiones de esta parte, y después pasamos el último pedacito de la clase a hablar un poquito de los ejercicios del práctico número 2, que me parece bien relevante tanto para resolverlo como para ir preparándonos para el parcial. Bueno, gracias a vos. A ver si me lo creo. Mecanismo de negociación y equilibrio. Entonces, ahora, estuvimos hablando, ya tuvimos una gran cantidad de cómo identificamos distintos tipos de mercados, las cualidades que tiene cada uno y demás. Es bien importante. Entonces ahora, ciertas cuestiones que van a ser a cómo funcionan estos mecanismos de negociación y cómo se logran los equilibrios. Cuando hablamos de equilibrio, recuerden, hablamos de aquel punto donde decimos
que se están ofreciendo en términos de precios y cantidades y se están demandando, ¿no? Equilibrio, es decir, el resultado final en precios y cantidades que observamos en este mercado. Entonces, algunos comentarios que aplican a todo y que resumen ciertos ítems bien relevantes de lo que estuvimos viendo. La competencia actúa como un límite. Como vimos, cuando dábamos la parte de competencia perfecta, la competencia actúa como un límite, es decir, a mí no me permite que yo me vaya con los precios por arriba o por debajo. Por debajo es una cuestión obvia, ¿no? Porque una empresa va a querer maximizar sus ingresos. No tiene racionalidad. Entonces, por debajo nunca va a ir de lo que sería el precio de mercado. Pero arranquemos por arriba para entenderlo más fácil. Si yo me quiero ir por arriba del precio del mercado, no le vendo a nadie. Entonces, directamente no tengo forma, simplemente porque es competitivo. Porque si yo tengo, básicamente, las panaderías, tengo 2 panaderías en el barrio, para hacer algo bien competitivo, el pan, digamos que es un bien homogéneo, una vende un precio y a 50 metros venden a un precio más bajo y la de precio más alto no la venderán. Entonces estas empresas van a competir bajando los precios. Llega un punto en el cual van a bajarlos hasta donde los costos les den. Si suponemos que los bienes son homogéneos, que todo es homogéneo, la capacidad de producir y demás, por debajo de este precio ya no pueden ir porque de vuelta, como les decía hoy, las empresas no quieren perder dinero. Entonces, van a competir, y va a forzar a que los precios bajen. Por eso es que hablamos de las virtudes de la competencia. Entonces la competencia, y de hecho, y entendido de esta forma, porque muchas veces se confunde en el debate público, cuando hablamos de economía, quizás tenemos el prejuicio, nuestras ideas a priori son que la competencia, identificamos competencia con grandes empresas ganando un montón de plata y con empresas con gran poder de mercado. No. Que si una gran empresa no es ningún problema, que si una gran empresa no implica que tenga poder de mercado, que si una gran empresa no implica que los precios sean más altos. Entonces, cuando uno destaca las ventajas competitivas del mercado, cuando alguien dice que defienda el mercado, o que uno tiende a pensar, lo que tiene lógica no es pensar en que detrás de eso está pensando en defender una gran empresa. Fíjense que las definiciones que estamos utilizando es todo lo contrario. Si después la gran empresa es porque es competitiva, perfecto, que tenga el tamaño que tenga, pero en última instancia, lo que tiene que estar es sometida a condiciones de competencia. Si yo tengo una empresa enorme, pero que su producto es homogéneo, que no hay una barrera a la entrada y que no puede fijar precios por encima de lo que son competitivos, no me importa que la empresa sea grande o pequeña. ¿Ok? Siempre y cuando los precios sean competitivos. ¿Y por qué es bueno la competencia? Porque va a forzar a que los precios sean mínimos. ¿Y por qué eso es bueno además? Porque cuando los precios son mínimos, la demanda va a poder consumir la mayor cantidad. Y recuerden que detrás de la demanda no es comprar por comprar, está nuestro bienestar. Cuanto más bajos son los precios, más compramos, quiere decir que podemos acceder a más bienes y servicios, que van a satisfacer alguna necesidad que tenemos nosotros. Entonces, los beneficios de la competencia vienen por ese lado, ¿ok? Entonces, cuando uno habla, y esto está bueno sacarnos ese prejuicio, que por ahí es todo lo contrario, uno cuando sale del aula, cuando alguien piensa en competencia, mercados competitivos, competencia, se le viene la imagen de una gran empresa dominando el mercado, y es justamente lo contrario. Nosotros, como economistas profesionales, tenemos que ser bien claros. Entonces, cuando alguien piense eso, le dice, ok, pero vos no estás pensando en competencia, vos estás pensando en poder de mercado. Por definición, es todo lo contrario. Poder de mercado quiere decir de que por lo menos tengo un oligopolio, o tengo algún tipo, o un monopolio. Paréntesis de nuevo. Viendo esta clase vemos que monopolios hay mucho menos de lo que pensamos, hay muchos más oligopolios. Un solo oferente hay en muy pocos casos, no hay en todos. Pero entonces es bien importante entender esto, la competencia es un límite y favorece que reduzcan los precios. Antes de seguir con nosotros, porque son conclusiones, entonces voy con las preguntas a la par. En mi ciudad, me dice Axel Mordini, en mi ciudad hubo un acuerdo de las panaderías con el asunto del precio, que no bajarían ni subirían, vino de nuevo y rompió eso, vendido más bajo. Y de vuelta, ahí en realidad, fíjense que cuando pueden acordar de alguna forma, más allá de que haya muchas o pocas panaderías, fíjense que eso lo que quiere decir es que está actuando como un oligopolio. En última instancia, no hay que guiarse por ver muchas o pocas. Y eso está bueno. Y eso es cuando empezamos a entender la economía detrás de esto, es que nos olvidamos de muchas o pocas. Nos tenemos que poner a pensar entonces en, ¿tienen poder de mercado o no? De alguna forma, la decisión de estas empresas
puede alterar el precio y las cantidades de todo el mercado, entonces, si lo puede hacer de forma unilateral, es un monopolio. Si no tiene la más mínima capacidad, es competitivo. Si coordinando con otros lo puede hacer, es un oligopolio. Entonces, acá las panaderías, que yo lo sé como un caso competitivo, bien lo que me dice Axel, todos los mercados no son iguales, ¿no? En el caso de su ciudad, no sé cuál es, me interesa, por una cuestión de curiosidad personal, en realidad acordaron. Esto quiere decir que en realidad se comportaron como un oligopolio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque individualmente no pueden hacerlo, pero sin embargo se juntaron de alguna forma y lo fijaron. Ahora, ¿qué pasa con los oligopolios? Los oligopolios tienen este tema. Esto lo van a ver más en microeconomía y más avanzado en microeconomía 1. Los oligopolios, obviamente que esos acuerdos se pueden romper. Yo les cité el caso de la OPEP. La OPEP históricamente funciona como un oligopolio que coordinan ellos las cantidades ofrecidas para poder alterar los precios. Hace 2 semanas o 3 hubo un problema grande por las divergencias dentro de la misma OPEP, de algunos que estaban de acuerdo y otros que no. Entonces no pudieron coordinarlo. Esto sería el caso. Como vimos en el caso del oligopolio, puede ser más o menos competitivo, y con que uno me rompa el oligopolio, uno me rompa el mercado, ya me somete a condiciones de competencia. Ya como bien dice Axel, en su ciudad, coordinaron entre todos, pero con que uno ya mostró que ese mercado es permeable y que puede vender un bien homogéneo y que está dispuesto a competir, rompió la competencia. Rompió la competencia, perdón, al revés. Generó la competencia y rompió la coordinación. Entonces, ahí tenemos el caso de cómo sería que esto ocurrió. Están mirando las preguntas, por algunos que me mandan por privado, entonces yo me pierdo con eso. Entonces, quedó claro ahí, Axel, un poco la explicación, y está bueno como eso lo podemos encuadrar perfectamente en esta clase. Es un mercado el cual podríamos decir, a ver, si yo tuviese una panadería por cuadra, o 2 por cuadra, o lo que sea, puedo decir que se parece a algo más competitivo. Si son unas pocas, pueden llamarse, coordinan y es un oligopolio, pero un oligopolio, ojo que no es tan fácil, porque un oligopolio es en tanto y cuando yo pueda coordinar. O sea, ser líder en ventas, no entiendo, Maximiliano Ortega, si me estás preguntando a mí, pero sí, o sea, entiendo que lo que está preguntando es, esa empresa que rompió, sí, se hizo líder en ventas, obviamente, básicamente porque compitió, pero ¿qué pasaría con esa empresa que bajó el precio de esa panadería y compitió? Se llevó el líder en ventas, pero por un ratito nomás, porque acto seguido las otras panaderías van a tener que bajar el precio ellos también. Entonces, en realidad tampoco es que es de vuelta, cuando yo estoy sometido a un mercado competitivo, voy a intentar ser líder en ventas, pero en realidad lo que estoy haciendo es, compito no por ser líder, sino por mantener mi pedacito de ventas. Porque todo el mercado no le puedo vender yo solo, porque no tengo la capacidad, y en realidad porque cuando el resto empieza a venderlo, no puedo mantener indefinidamente ser el único panadero que vende más barato, porque el resto van a bajar. Axel Mordini, de vuelta, dice, si el resultado de eso terminó a baja en las ventas del grupo y que la nueva que entró se apoderó del mercado casi por su bajo precio. Como decís, intentaron bajar el precio, pero el otro vendía. Bueno, y ahí Franco hace agitando las banderas del capitalismo. Pero a ver, de vuelta, esto no siempre sucede, y más allá del comentario de Franco, es bien cierto de que obviamente la lógica del capitalismo es esa. La lógica del capitalismo, a mí me gusta utilizar la palabra del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la lógica del mercado? Bueno, que a través de incentivos en precios, las empresas, fíjense esto, para mantener su lugar en el mercado, es decir, para mantenerse funcionando, tienen que competir. Y eso va de la mano con que la gente pueda comprar bienes más baratos. Y comprar bienes más baratos va de la mano con poder satisfacer más necesidades. Entonces, cuando uno habla de que defiende la competencia en los mercados y demás, de hecho, es un poco difícil decir que eso está mal. Es muy difícil, desde lo normativo incluso, incluso de lo positivo diría. O sea, es muy difícil hacer un juicio de valor y decir la competencia está mal. Podemos decir, mirá, la competencia está mal, ¿por qué? Porque en realidad esa empresa que tiene mucho más poder puede hacer otras cosas, puede competir con otras herramientas, ok. Pero entonces no es competitivo.
Cuando yo tengo herramientas distintas para competir que vos, esto no es competitivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, cuando uno define, y quizás el pecado acá es asumir un montón de estos supuestos de competencia que después me dicen, bueno, en la práctica no se dan. ¿Ok? Pero entonces busquemos que se den estas condiciones de competencia. Porque si yo logro algo que realmente sea competitivo, tiene un montón de virtudes, y las virtudes son beneficiarlo al consumidor. Es una contradicción absoluta hablar de que la competencia o los mercados perjudican al consumidor. Es un sinsentido, es una inconsistencia muy grande. Lo que tenemos que ver es, pero en realidad no hay competencia, ok, entonces ahí cambia la discusión. Entonces ahí el problema nuestro no es la competencia, es la ausencia de competencia. Cuando un oferente puede alterar los precios y las cantidades. De hecho, eso es por definición, de vuelta y enfatizo esto, la ausencia de competencia. Entonces tendremos que ver cuál es el problema, porque entonces precios altos, estamos yendo sobre la consecuencia, pero la causa primera, tenemos que ir, uno tiene que toma la fiebre y no dice, bueno, bajemos la fiebre, ¿qué hacemos? Le metemos otro heladero y bajó la fiebre. No, no, hay que ir a la causa, hay que ir a las raíces. Entonces, de vuelta, si el problema son los precios altos, quizás en un determinado bien, entonces hay que ir a la falta de competencia. No, bajo ningún punto de vista, más competencia va a generar precios más altos. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. La posibilidad de sustitución es un instrumento de poder de los consumidores que tienen. Eso es lo otro. Obviamente que más allá de la competencia entre empresas, cuanto más pueda sustituir, al consumidor le da más poder. Si yo permito que más empresas consuman, eso tiene más poder. Es decir, por eso habilitar distintas opciones es que le va a dar cierto poder al consumidor. Si a mí me decís que yo tengo solamente un proveedor con habilitación para proveer Internet, yo como consumidor tengo mucho menos poder. Ahora, si le dan permisos a ofrecer a tres proveedores en mi ciudad, ahora yo voy a tener más poder, porque voy a decir, ¿sabes qué? Cablevisión, Fibertel, el servicio no me gusta, se me cortó el cable y hace una semana que no me lo arreglan, me cambio a Telecentro. Si yo no tengo esa opción, yo no tengo ningún tipo de capacidad de negociación. O sea, estoy atado a comprar el único bien que hay disponible. La capacidad de sustituir factores que tienen los productores les amplía el margen de maniobra. Y esto obviamente que también es así. Cuando los productores, que recuerden que para vendernos primero tienen que ir al mercado de factores donde ahí compran y después producen y son vendedores de bienes finales, ¿se acuerdan del flujograma circular? Donde tenemos familias y firmas y el Estado regulando, interviniendo. Obviamente que si tienen alguna capacidad de sustituir factores, en el mercado de factores van a tener mayor capacidad de alterar los precios. Esto pensando de alguna forma. Las panaderías, naturalmente, si en vez de usar harina de trigo pudiesen utilizar otra cosa, tendrían otro margen para maniobrar y para poder competir, ¿no? Obviamente. Pero están imposibilitadas. En realidad la harina de trigo se les hace casi insustituible. Con el tiempo ahora va cambiando, entonces van teniendo mayor margen de maniobra en competencia. En situaciones de poder muy desequilibradas, monopolios o monopsonios, es decir, cuando hay un solo comprador o un solo vendedor o un comprador, en ese orden, la intervención correctiva del gobierno puede ejercerse en los mercados de bienes y servicios, de factores o de factores productivos, y resulta eficiente. Y acá viene la parte, como yo les decía recién, es bien importante. El rol del Estado es sumamente necesario. ¿Y por qué? Y en estas condiciones. Por ejemplo, el Estado claramente podría regular acá, por ejemplo, porque lo que acá planteaba Axel, de que las panaderías digan no competimos y bajamos los precios, y mantenemos los precios altos, el Estado puede decir, a ver, ¿y por qué? Porque en última instancia, los precios está bueno que sean competitivos y que sean dentro de cubrir los márgenes de producción y que sean los costos de producción. Es deseable que los precios sean lo más bajos posible. ¿Por qué? Porque la gente va a consumir más. ¿Más bajo posible porque sí? No. Más bajo posible porque hay margen, porque se cubren los costos, y dentro de los costos está metida la ganancia del capitalista, ¿no? Esto que se entienda, y esto lo vamos a ver en micro 1, entonces yo esto no me quiero adelantar, pero tengamos en cuenta esto. Cuando uno dice algo tiene que cubrir los costos, va a cubrir también los costos del capitalista. O sea, no es que va a ser beneficencia. Pero cuando se cubren todos los costos que tiene para producir un determinado bien, es deseable que compitan y que se venda lo más barato posible.
Entonces el Estado bien podría decir a las panaderías, a ver, ¿por qué ustedes están coordinando para vender más caro? Ahí tiene lógica que el Estado intervenga. Y así hay un montón de otros mercados más. Un mercado muy fuerte en el cual sucede esto, y el cual es un tema muy grave, pero que esto nunca lo hemos planteado, es el mercado de los anestesiólogos, aquellos que administran las anestesias en operaciones y demás procedimientos médicos. Los anestesiólogos de todo el país reducen su oferta y coordinan entre todos y tienen el mismo precio y coordinan entre todos de modo tal que negocian el precio desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Y si alguno no arregla en alguna provincia, el paro es generalizado, entonces de alguna forma coordinan toda la oferta y negocian de forma conjunta. Ahí el Estado tendría que intervenir, porque no hay motivos para que una vez que yo te pago todos los costos que tiene, no te sometas a la competencia. Y que yo pueda, y como eso funciona a través de un colegio, en el cual tiene como una barrera a la entrada, entonces yo para ser anestesiólogo, si no, no me dejan matricular y demás, es mucho más complejo, y se va a ver de vuelta en materias de años más adelante, hay un motivo para que el Estado intervenga. Lo mismo que en los proveedores de televisión por cable o demás, como yo le decía. De alguna forma, si por algún motivo yo tengo un solo oferente, FiberTel, ¿no? Y otro más no viene, y bueno, no viene porque hay una cuestión física que la verdad que llevar los cables y demás, supongamos a un determinado pueblo, alguien que vive en el interior, no sé, yo le decía hoy, en Ayacucho vive alguno de ustedes, desde Ayacucho llega un proveedor solo de internet. Por eso es una cooperativa, pero supongamos que llega a FiberTel. FiberTel, siendo el único oferente, puede poner el precio que tiene ganas. Entonces ahí el Estado le puede decir, no es deseable que usted venda al precio que cualquier cosa. Entonces el Estado ahí sí es deseable que intervenga y que fije los precios que serían similares a los de competencia, o que le regule y que de alguna forma le haga una auditoría y vea cuáles son los costos, y ponga precios a niveles competitivos. Los precios competitivos son aquellos que cubren los costos y un margen de ganancia estándar. Entonces, en ese caso, sí es deseable que el Estado intervenga y que diga, usted está ofreciendo usted solo este servicio, usted no puede poner el precio que tiene ganas, como si fuese un monopolista porque sí. Ahí sí hay una pérdida porque los consumidores pierden, porque se va a consumir menos internet de lo que se podría. Y estamos perdiendo todo porque satisface necesidades. Por ejemplo, tomar clases online, ¿no? ¿Por qué está bien que el Estado intervenga? Acá pregunta, ¿no sería mejor que el intervenga y el consumidor elija dónde comprar? Pregunta Martín Bonino, sí, pero como yo te contaba, si hubiese poder de mercado, el Estado está perfecto si el consumidor elija dónde comprar, si el consumidor tiene la capacidad de consumir y elegir competitivamente. Si hay un monopolio, el consumidor no tiene capacidad de elegir. Si vos vivís en tu pueblo y tenés un solo proveedor de internet, vos no tenés posibilidad de elegir. Vos o comprás en ese o en ningún otro. Si vos te vas a operar, el caché que te cobra el anestesiólogo es uno solo porque está determinado por el colegio. Vos no podés decir, a mí, fulanito que también es anestesiólogo, me ofrece más barato que vos, porque está regido por un colegio. Entonces, ahí tengo también un precio. Es una discusión súper candente y súper controvertida esto que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, acá estamos haciendo un análisis profesional y creo que vale la pena someterlo a discusiones realmente relevantes y no con pavadas, son muy relevantes. Ahí el consumidor no puede elegir. Yo como consumidor, si tengo un solo proveedor de internet, y eso pasa en un montón, incluso de barrios en ciudades grandes como La Plata, tenés uno solo, y eso pasa, como le digo, con los servicios de anestesia, yo no tengo capacidad de elegir. O una ruta aérea, o una ruta de lo que sea, que me une dos ciudades distintas, yo no puedo elegir distintas. Hay una sola ruta que tiene el canon una sola empresa. Entonces hay motivos por los cuales, o la conexión de agua, yo tengo una sola conexión de agua, no puedo tener dos empresas. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones en las cuales el problema exactamente es que no es competitivo. Entonces el Estado interviene de vuelta cuando hay poder de mercado, cuando no hay competencia. Cuando hay competencia, el consumidor tiene todas las libertades para poder elegir. Y eso está perfecto y eso es deseable. Ahora, el problema es cuando no tiene esa libertad de elegir, y ahí es cuando es necesario el rol del Estado. ¿Por qué? Y de vuelta. Porque esos precios más altos hacen que se consuma menos. Eso nos lleva a un punto por adentro de la frontera de posibilidad de producción. Eso es subóptimo. ¿Y por qué es subóptimo? Porque tengo recursos disponibles y no produzco tanto en pos de una ganancia para el lado de la oferta y satisfago menos necesidades. En alguna forma, me estoy limitando el bienestar
me estoy limitando el desarrollo económico, que se acuerdan en la primera clase del objetivo último, era maximizar el desarrollo económico y maximizar el bienestar de la sociedad, y yo tengo precios que porque sí son altos, porque sí me estoy metiendo dentro de la frontera de posibilidad de producción, para que alguien tenga un margen más alto, y me estoy perdiendo de hacer máximo el bienestar de la sociedad. ¿Se entiende? Ahí Juan un poco había respondido. Martín Bonino y Elija, está bien. Por ejemplo, hay personas que están orgullosos de que el presidente, bueno, en ese caso está muy mal, el consumidor debería elegir. Es muy distinto, igual, recuerden que para enfocar estas clases, acá me pregunta Martín, para parafrasear un poco, y hacerlo políticamente más correcto, una pregunta de Martín, algo así como, ¿cómo contextualizamos dentro de este enfoque el cierre de supermercados por exceso de precios? Y acá vamos a ser justos, no fue solamente la persona que vos mencionás quien está favoreciendo este cierre. Hay de todo tipo de partido político y nivel de gobierno que está haciendo esto. Así que, seamos justos, no es el único. Entonces, este error y este enfoque equivocado no responde, lamentablemente, solamente a un nivel de gobierno o a un partido político. Vemos en otro nivel de gobierno distintos partidos políticos que están actuando de la misma forma. Entonces, el problema profundo, porque la ignorancia de estos temas nos afecta a todo nivel. Entonces, primero que como yo les dije ya hace un par de clases, tratemos de cuando pensamos estos temas de microeconomía, aislemos del efecto de la inflación y aislemos del efecto de la pandemia. Entonces pensemos en condiciones normales un determinado bien que porque sí sube o baja de precio. Dicho esto, lo que tenemos es que ante una pandemia lo que está pasando es que puede suceder que los bienes escaseen, entonces tiene toda la lógica que los precios suban. ¿Por qué? Porque hay que salir a producir más y porque hay que dar estas señales de oferta y demanda. Entonces, en ese sentido, en ese caso no tiene sentido andar limitando los precios porque es como actúa el mercado y cómo se mandan las señales para expandir la oferta. Porque necesitamos que haya más barbijos. Entonces, tampoco es tan mal que de golpe algo que antes valía 2 mangos porque nadie quería, ahora cuesta un poquito más. Dicho eso, esto no tiene que habilitar para que los precios se disparen, porque uno, obviamente que al haber escasez, uno tiene cierto poder de mercado porque hay menos ofertas, porque no hay posibilidad de sustituirlo, porque si no te vendo yo te quedas sin barbijo o te quedas sin determinados bienes. Entonces, si ese es el caso, sí que no tiene sentido. De vuelta, es una sutileza y estamos en un rango de grises que es difícil de medir. Pero sí tiene sentido que el Estado intervenga, obviamente, y que te diga, mirá, vos estás quedándote con una ganancia extraordinaria, aprovechándote de que tenés un cierto poder de mercado. ¿Por qué? Porque si no lo vendes vos, la verdad es que la gente no consigue lo arriesga al otro lado. Y es una situación, entonces es una situación más complicada. Más complicado aún, y de vuelta no esperen tener todas las respuestas en primer año, cuando vean en Finanzas Públicas 1, el concepto de, yo hablo siempre de Finanzas 1 porque la doy el año que viene, el concepto de externalidades, que algo mencionaba el libro, pero lo salteamos en este caso, hay cuestiones de salud pública detrás. Entonces puede ser que yo, y cuestiones de interés del bien común, en el cual obviamente que ante una crisis hay como una construcción de cierto bien común, y lo dejo ahí y es un poco, pero cuando en Finanzas Públicas 1, acuérdense, hablan de externalidades y de bienes públicos, hay una determinada cantidad, esto que podría constituir el bien común, por lo cual yo tengo interés de que todo el mundo acceda a ciertos bienes, porque estamos todos mejor. Si todos se cuidan de la salud, o si todos están mejor alimentados, es algo deseable. Entonces, puedo ceder algo de esto, algo de libertad económica en pos del bien común, para lograr algo superior. Es una discusión mucho más compleja, y la vamos a ver en otra materia más adelante, pero de nuevo, tratemos de cuando pensemos estos temas, para ir paso a paso construyendo a lo largo de la carrera, aislémonos de la inflación y aislémonos de la pandemia. Luego podemos pensar que en un contexto de pandemia podemos meterlo y decir que hay cierto poder de mercado y que hay ciertas situaciones que ameritan que el Estado ajuste los precios a lo que serían en competencia. ¿Ok? Bueno, acá Bautista Menay dice que si se cierra un supermercado se va en el mercado negro. Obviamente que sí, que este es un problema que hay que tenerlo en cuenta. Todas las regulaciones, no hay que ser voluntarista, y entonces hay que entender que
cuando uno da un incentivo en un lado, es muy probable que se genere otro por otro. Entonces, si yo te digo, te penalizo mucho vender en blanco, es decir, te prohíbo, básicamente, el incentivo a vender en negro es más grande. Sí, puede pasar, sí. O que a vender en negro, a vender en comercios de cercanía que no facturan o que de alguna forma se puede escapar del radar del Estado. Sí. Por eso es que, por ejemplo, los gobiernos municipales están controlando a nivel de comercios más pequeños. Sería una forma de ir contra el mercados negros. Yo en cualquier caso, y acá en respuesta a algún comentario pesimista, si podemos ahorrarnos esos comentarios, así chicos, tratemos de mantener un poco la línea, pero más allá de eso, entendamos que en un contexto de pandemia uno puede ser todo lo crudo y está bien porque como economistas profesionales tenemos que hacerlo, la crítica y el análisis más frío posible, pero entendamos de que es esperable que estas cosas sucedan y no... Es normal, es un contexto muy excepcional, chicos. Entonces, tampoco pretendamos que las cosas sean todo una belleza, que todo salga coordinado y que todo sea un país de maravillas y una sociedad de maravillas, porque en ningún país del mundo la cosa está tan fácil de administrar y de organizarse en este contexto. Entonces, el deber ser nosotros tenemos que tener claro hacia dónde hay que ir y cuál es el deber ser de las cosas, pero eso no nos tiene que poner en un nivel de irrealidad absoluta, porque si no, no hacemos ningún aporte a la discusión económica. ¿Okay? Esto es bien importante entender. La realidad es compleja y hay un montón de cuestiones que tener en cuenta cuando se hace política económica que escapan al deber ser y que hay que entenderla, que tienen que estar dentro de la mesa de discusión. Entonces, cuando yo meto estas complejidades tan grandes como es en un contexto de una pandemia, que está todo parado y que es tan grave, no nos tenemos que sacar los ojos porque estamos tan lejos del deber ser de las cosas, porque es esperable que esto sea así. ¿Ok? Bueno. Solo en competencia perfecta, el principio del bienestar y la satisfacción se maximiza. Y esto es un poco lo que yo les comentaba recién de por qué es que la competencia perfecta, vía reducir los precios y maximizar las cantidades compradas, es que la gente puede comprar más, entonces su bienestar es máximo y la satisfacción es máxima. ¿Ok? Entonces acá yo les doy el ejemplo, pero un poco lo que venía ya contándoles es, en un monopolio, los precios son mayores que los costos, incluye la rentabilidad capitalista, entonces los productos, dice acá, eso quiere decir que hay productos que la demanda estaría dispuesta a pagar su costo, pero sin embargo no se producen, porque los monopolistas fijan precios superiores. Es decir, si a mí por conectarme a internet el costo es de 500 pesos por mes, pero el monopolista me lo quiere cobrar 2.000, yo estaría dispuesto a pagar lo que cuesta, pero sin embargo no me lo están vendiendo, y eso es como que se pierde de darme bienestar a mí por algo que yo estoy dispuesto a pagarlo. ¿En pos de qué? De poner un precio más alto al cual yo no puedo acceder. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más de esto para cerrar y hacer una breve mención a las filminas que siguen, que hacen al práctico 2? Que me gustaría decirles, me quedan 20 minutos de clase. Espera alguna pregunta más. Ya hay las exclamaciones y la discusión de opiniones personales, que son bienvenidas todas, pero siempre con respeto y entendiendo de que podemos no estar en lo cierto, podemos estar equivocados, podemos siempre no estar viendo algún caso o alguna parte de la realidad, eso tenemos que saberlo. Muchas veces los economistas pecamos con esas definiciones, a veces hay que entender que por ahí a veces nos vamos a equivocar, porque de hecho lo hacemos a menudo. Ahí estoy viendo, Sofía me pregunta si le llegaron sus después por email. Sí, Sofía, me llegaron, obviamente. Anoche, los vi hoy en la mañana. Pues después, ese tipo de pregunta está muy buena, Martín, de qué opina la riqueza de las naciones. Está muy bueno, pero dejémoslos, si podemos, preguntas administrativas y demás, dejémoslas para, si quieren un día, como digo, si quieren armar, ármenlo, un día nos juntamos a charlar. Es una obra fundamental, obviamente, de la literatura económica. Alguien ahí abrió el micrófono.
Bueno. Paso a algo del práctico 2, chicos, entonces. Alguien abrió el micrófono y no sé quién es. Si no, bueno, escucho las hojas que se van moviendo. Martina. ¿Lo abrió? Ahí cerramos el micrófono a Martina. Sobre el práctico, que es bien importante porque en algunos de los otros prácticos yo no les daba introducción, pero el primero era repaso y el segundo me parecía que se podía hacer solo, más allá de tener algunas dificultades. Práctico 2, algunas indicaciones iniciales. Vamos a ver. Graficar curvas. Y esto acá directamente les tomé una pregunta del examen, esto igual, del trabajo práctico. Básicamente, esto sépanlo, porque por ahí se encuentran con la dificultad. Graficar, tabular y graficar es algo como que les pongo acá. Usted tiene una función de demanda. Esto es bien importante. Q, cuando tiene una D es porque es de demanda, y cuando tiene una O es porque es de oferta, básicamente. Entonces, en función de los precios van a tener las cantidades. Entonces uno básicamente grafica la tablita esta, entonces va poniendo para los distintos precios qué cantidades me despeja, qué QD me da. Entonces, bueno, si yo pongo el P que sea 0, de 10 menos 0, 10, renglón. Si yo pongo un 1, voy con el cursor marcando, es 10 menos 1, 9, entonces el QD es 9, y precio es 1, y así voy completando hasta llegar a etcétera, 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 y luego esto lo pongo en un gráfico. Esto acá no están los ejes, marco con el cursor, aquí el eje de las Y, recuerden que son los precios, el eje de las X son las cantidades en economía, como que lo invertimos. Si bien la variable independiente es la P y la dependiente es la Q, graficamos al revés, en el eje de las Y, la variable independiente, los precios, y en el eje de las X, la variable dependiente. Es una convención que luego se van a acostumbrar, pero que al principio les puede traer algún tipo les puede llamar la atención. P en las Y, X en las Y, Q en las X, ponemos. Entonces esto es bien sencillo, cuando le voy a graficar algún grafiquito, simplemente van reemplazando los valores de P y van completando, y se va armando la curvita de demanda. También podrían hacerlo al revés si quieren, obviamente, porque podrían ir poniendo acá un 0 y despejar para P, pero bueno, tendrían que despejarla a la P y hacer la cuentita. ¿Ok? ¿Cómo se dice el siguiente caso? Y esto porque hay un ejemplo en el libro que yo les planteo un poco la metodología, no la voy a repasar toda entera acá, pero porque en algún caso se les da una curva de demanda, que esta es la que teníamos en la filmina anterior, Q de demanda igual a 10 menos el precio. Entonces digo, ahora los consumidores están dispuestos a pagar un 20% más por cada unidad. Entonces yo acá básicamente les hice paso por paso cómo lo resuelven ese ejercicio. Entonces, de vuelta, no es la idea de que lo terminen de entender ahora, pero un poco les voy contando y les queda la filmina y ya lo tienen para guiarse cuando resuelvan en el práctico y no desesperen de cómo hago esto. Usted tiene la curva, la función de demanda, que es Q en función de los precios, ¿ok? Q como variable dependiente, la P como independiente. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es primero despejar para P, porque yo lo que estoy diciendo es que ahora los precios estoy dispuesto a pagar un 20% más. Entonces yo lo que voy a hacer es asumir que los precios suben un 20%. ¿Ok? Entonces, tengo la función de la Q en función de los precios, tengo que despejar los precios, porque ahora la gente quiere pagar un 20% más, está dispuesta a pagar más precios, entonces despejo para P, hago este paso, fíjense, paso la P para este lado sumando, luego la Q la paso restando para otro lado, y me queda que la función es P igual a 10 menos Q de X. Y ahora aumento los precios un 20%. Entonces ahora agarro y digo que los precios que estoy dispuesto a pagar ahora, los precios nuevos, son iguales a la función que yo tenía, y le agrego un 20%, a 1 más 20%, que es lo mismo que multiplicar por 1,2 todo lo que tenía. ¿Ok? ¿Ok? Entonces cuando yo esto, y abro ahora dentro del paréntesis, hago distributiva, aplico la propiedad distributiva, entonces me queda que P de X es igual a 12 menos 1,2 por QD, por la demanda, por la cantidad. Despejo la Q ahora para volver a como yo lo tabulaba. Recuerden que yo en la página anterior, y cuando yo tenía la demanda original, tabulaba a partir de esta ecuación que estoy marcando aquí, esta ecuación que era la cantidad demandada en función de los precios. Entonces yo ahora quiero obtener la nueva cantidad demandada en función de los precios nuevos.
como yo les mostré, los precios les agregamos el 20%, y tengo esta nueva función. Ahora despejo para la Q, para que me quede de vuelta expresado como al principio. La cantidad demandada en función de los precios. Entonces, cuando yo aplico esta función, voy a resolver para la Q, el precio que es 12 menos este paréntesis, paso el paréntesis para este lado, sumando, luego para el otro lado voy a pasar la P restando, y después voy a dividir por 1,2, esto hice 2 pasos en 1, acá, entonces me queda que la cantidad demandada es igual a 12 menos P, dividido 1,2. Finalmente la función, la función que me queda es las cantidades demandadas iguales a 10 menos P de X dividido 1,2. Tiene bastante lógica, fíjense que esto partimos, no se va a resolver siempre así, no va a dar esto da así porque la pendiente es 1, esto es bastante sencilla. Entonces fíjense que lo que tenemos es que ahora los precios me reducen menos la cantidad, es bastante parecida a esta expresión, nada más que está dividida por 1,2 en los precios. ¿Ok? Una vez que tengo esta nueva función de demanda, que es la nueva función que corresponde a precios que aumentaron un 20%, en realidad una demanda que está dispuesta, no es que los precios aumentaron, ahora la demanda está dispuesta a pagar un 20% más por cada unidad, que fue lo que hicimos en estos pasos de por aquí. Aumentamos el precio de la demanda, le aumentamos un 20% lo que están dispuestos a pagar. Llegamos a la expresión de la cantidad demandada, y ahora la podemos graficar. ¿Ok? Cuando graficamos ahora, primero hacemos la tabla, entonces recuerden, para cada precio vamos a obtener una cantidad. Entonces, en la función que tenía aquí arriba, recuerden esta función que es 10 menos P de X sobre 1,2. Entonces, si P es 0, 10 menos 0 dividido 1,2 es 10. Si P ahora es 1, 10 menos 1 dividido 1,2 es 9,16666, etc. ¿Ok? Y voy reemplazando para cada valor de P sobre esta función que tenía acá atrás. ¿Ok? A P le pongo acá un 0, después le pongo un 1, después le pongo un 2, y voy obteniendo todos los valores de Q. ¿Ok? Acá, bueno, en la tablita esta, porque tengo configurado con puntos, pero esos son comas, en realidad, pido disculpas. Si esto lo graficamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La vieja curva de demanda era la naranja, lo estoy marcando, la nueva curva es la celeste. Si ahora vemos, lo que vemos es que ahora, para cada una de las cantidades demandadas, los consumidores están dispuestos a pagar un 20% más. ¿Ok? Antes, los consumidores hacían 0 demandaban cuando el precio era 10. ¿Cuánto es el 20% más de 10? Que era lo que decía, es 12. Entonces ahora van a demandar 0 cuando el precio sea 12, no cuando el precio sea 10. Y para cualquier precio que yo miraba antes, no sé, acá uno más sencillo, que es cuando yo tenía el precio en 6. Cuando yo tenía el precio en 6, los consumidores antes demandaban 4 unidades. ¿Ok? Cuando yo tenía el precio en 4 unidades, los consumidores... estoy haciendo lío. Precio en 6 acá, este que venía yo. El precio en 6, acá estoy. Precio en 6. Acá. Yo antes, ahora con el precio en 6 unidades, antes demandaba, no recuerdo cuánto era, creo que eran 4 unidades. Sí, acá está, con el precio en 6, antes demandaba 4 unidades. Ahora con el precio en 6 voy a estar demandando, con el precio en 6 voy a demandar más unidades. Son dos formas alternativas de verlo. Aquí, esta quizá otra parte lo hice más confuso. Lo que quiero decir es que para una misma cantidad, ahora estoy dispuesto a pagar más precios. Eso me da y yo lo miro verticalmente. ¿Ok? Yo ahora miro que para cualquier cantidad en el eje de las Q, ahora la curva celeste pasa un 20% más arriba. Esto quiere decir que estoy dispuesto a pagar más por cada unidad. Si lo miras en el otro sentido, lo que voy a decir es que para un mismo precio, ahora estoy dispuesto a demandar más unidades. ¿Ok? Es lo mismo, es dos formas de ver lo mismo. Para el mismo precio, ahora te demando más, o para las mismas cantidades estoy dispuesto a pagar precios más altos. Lo que sí veo es que la distancia vertical entre estas dos curvas es siempre de un 20%. Cuando los precios son 0, obviamente que la diferencia es 0, porque es 0 por 20%, pero cuando vengo a los máximos es 10 por 20% y siempre es la misma diferencia. ¿Ok? ¿Quedó claro un poco esto de vuelta?
Mírenlo, en la filmina anterior está cómo hacemos el desarrollo de la matemática, y después una vez que obtengo la nueva curva de demanda, básicamente es completar para valores de P y obtener la curva de demanda nueva. Sería. Acá me preguntan cuándo subo esto de la 24. ¿Está subido? Chicos, entiendo que está subido, ¿o no? Alguien corríjame porque lo subí y lo corregí anoche, lo volví a subir. Obtención de equilibrios de mercado, esto es la última mención, es cuando en algún ejercicio, esto es bastante sencillo, pero les diga obtengan el equilibrio de mercado y ustedes tengan una función de oferta y una función de demanda, básicamente tienen que obtener para el punto donde, para el punto donde se cruzan la oferta y la demanda. ¿Ok? Ese sería el punto. Ustedes van a tener una curva de demanda con pendiente negativa, una curva de oferta con pendiente positiva, entonces se van a cruzar, y esa intersección sería el equilibrio de mercado. ¿Bien? Aquel punto en el cual tienen el mismo P y Q ambas curvas. Obviamente, una forma sencilla de esto es hacerlo, y acá estoy quedando sin batería, así lo hacer como el otro día. Lo que tienen que hacer, para hacerlo más sencillo, paso a paso, será obtener a partir de la tabla, pueden construir la tabla y observan dónde se cruzan. También lo pueden hacer gráficamente, graficándolos, solamente van a cruzar, o obviamente que esto se puede hacer de forma algebraica. Son dos curvas, uno pueden introducir la fórmula 1 dentro de la otra y van a encontrar dónde se cubren. Esto es matemática, pero bueno, es encontrar dónde se cruzan dos curvas. ¿Ok? Fuera del equilibrio, obviamente, fuera de este precio que encuentren de equilibrio, en el cual se igualan, para cada precio va a haber exceso de oferta o de demanda. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta más? Esto creo que con estas indicaciones no tendrían que tener problema en ninguno de los ejercicios. ¿Ok? Vuelvo a hacer la mención de que el examen parcial va a ser en la semana del recuperatorio, que les dije la semana del 4 de mayo va a terminar siendo. ¿Ok? Esto fue una resolución de anoche dentro de la cátedra para tener más tiempo de organizarnos y de estudio y de acomodarnos a esta metodología. ¿Ok? Acá me confirman que está en la 24, de vuelta. Estas filminas. ¿Alguna consulta más, chicos? Ya casi 2 horas de clase. Arrancamos temprano. Bueno. Pero si no, el jueves, recuerden, el jueves no hay, les paso cada vuelta acá, el jueves santo no hay clases, y el parcial la semana del 4 de mayo, que esto a priori el sábado iba a ser, pero bueno, veremos después qué día. Eso está bueno, chicos, intercambiar durante el práctico, si coordinan, está bueno. Eso, ahí está llamando Franco a trabajar juntos. Hagan las lecturas, recuerden que la primera parte, casi toda la clase está sobre el libro de Rossetti, sección 8.1, que está subida al lado 24 también. Así que esta parte de tipos de mercados nos salimos un poquitito del libro que veníamos usando. Pero bueno. ¿Algún comentario más? No sé, si no hay preguntas. Chicos, espero que se estén cuidando y sobrellevando la cuarentena de la mejor forma posible, y les deseo muy felices Pascuas a todos. No sé si lo podrán celebrar en familia o como sea, pero bueno. Felices Pascuas para todos, y estamos en contacto, y miren regularmente el AU24, chicos, por favor, porque todo tipo de notificación, información, etcétera, etcétera, muy probablemente ahora, dado que no hay examen, por ahí hago un test de lectura, algo en la otra semana, es probable que haga algo de vuelta, entonces estémoslo mirando. Yo aviso unos cuantos días antes, pero estén mirando. Mi idea es, cuando yo hago un test de lectura, avisar una semana antes, cosa que tengan tiempo de verlo y de prepararse, pero estén mirándolo regularmente. Bueno, chicos, como siempre, un gusto y hasta luego. Cualquier duda que tengan, contáctenme.
Adiós.